La enseñanza de hoy le puse caminantes sin caminos y está basada un poco en lo que fue el camino a Emaús en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 33. Si tienen sus Biblias y pueden acompañarme, vamos a leerlo, por favor. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: Aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que, mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, le preguntó. Se detuvieron cabizbajos y uno de ellos, llamado Cleofas, les dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado?, les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. «Qué torpes son ustedes», les dijo, «y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria?» Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron: «Quédate con nosotros, que está atardeciendo, ya casi es de noche». Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Y allí encontraron a los 12 y a los que estaban reunidos con ellos. «Es cierto», decían, «el Señor ha resucitado y se les ha aparecido a Simón». Los 2, por su parte, contaron lo que había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Gloria a Dios por esta palabra. Lo que vemos claramente en esta historia es que estos 2 discípulos, estos 2 seguidores de Jesucristo, ellos no estaban dentro de los 12 discípulos que habían estado con Jesús, pero eran de sus seguidores. Caminaron 11 kilómetros al lado de Jesucristo y no lo reconocieron. Caminaron 11 kilómetros al lado de Jesucristo, pegado a Jesucristo, y no lo conocían. Y esto lo podemos ver claramente también en el libro de Mateo, cuando Jesucristo le dice a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Y los apóstoles empiezan a pensar. Pues unos dicen que eres un maestro, otros dicen que eres uno de los profetas, otros dicen que eres Elías, Juan el Bautista, el Salvador que iba a venir. Y Jesucristo les dice, esto es el Mateo 16:15, Jesucristo les dice: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Una sola pregunta. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? 12 discípulos, una pregunta. 2 años caminando pegados a Jesucristo, 2 años orando con Él, comiendo con Él, durmiendo con Él, orando con Él. 12 discípulos que vivieron pegados a la par de Jesucristo día y noche. Y solamente uno puede tener una respuesta. Solamente uno
le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Caminar con Jesucristo no significa conocer a Jesucristo. Caminar con Jesús no significa conocer a Jesús. 12 discípulos, una sola respuesta: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esto no solamente pasó hace 2000 años atrás, esto sigue pasando el día de hoy. Cristianos que caminan el camino, cristianos que dicen ser cristianos y su corazón está más apartado de Cristo que cualquier otro corazón. En el libro de Hechos nos narra que cuando Pablo perseguía a la iglesia de ese entonces, a la iglesia primitiva, se la llamaba el camino. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que Jesucristo era el único camino al Padre, que Jesucristo era el camino a la vida eterna. Nos narra en uno de estos capítulos de los Hechos que Pablo, cuando iba a pedir las cartas de permiso a las sinagogas, a los líderes judíos, para perseguir a la iglesia, para matar a aquellos que están en el camino, nos dice el libro de Hechos, porque ellos reconocían a Jesucristo como el camino. Y el día de hoy, cristianos que caminan el camino no conocen el camino. Cristianos que se jactan de ser cristianos le hacen la vida imposible a todo aquel que se cruza por el camino. Cristianos que dicen caminar con Jesucristo no tienen amor, no tienen respeto por el prójimo, no tienen respeto ni aún por la palabra viva, por aquel que es la palabra viva, que es Jesucristo. Porque al meterse con las demás personas, porque al estar odiando a todo el mundo, porque al estar levantando chismes, contiendas, al vanagloriarse ellos mismos como si las cosas que tuvieran o hicieran las hicieran por ellos mismos, están en sus palabras y en sus actos reconociendo que caminan el camino, pero no conocen el camino. Ser cristiano no significa conocer a Jesús. Ser cristiano no significa conocer a Jesús. Se dice que nosotros, si estamos verdaderamente nuestro corazón viviendo alineado a la palabra, nosotros no deberíamos decir en público que somos cristianos. ¿Saben por qué? Porque nuestros actos los demostrarían por sí solos. Nosotros no deberíamos decir: yo soy seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras y aún nuestros pensamientos deberían demostrar a los demás que nosotros somos cristianos. ¿Ustedes creen que los apóstoles necesitaron decirle a alguien: nosotros somos los que caminamos con Jesucristo? No necesitaban decirlo. Inclusive cuando querían agarrar a Pedro, ¿por qué se daban cuenta que él caminaba con Cristo? Porque le decían: tú hablas como el Cristo, tú caminas como Cristo. Entre ellos se dirían: se mueve como Cristo. Obviamente él es seguidor de Cristo. Él estaba con aquel que van a crucificar. Y Pedro en ese momento era tanto su parecido con Cristo, que en su temor de que a él también lo mataran, tuvo que negarlo. Pedro no necesitó decir en público: yo soy seguidor de Cristo, porque sus acciones demostraban que era seguidor de Cristo. Sus palabras demostraban que era seguidor de Cristo. Su amor, sus movimientos, sus gestos. Yo me imagino que Pedro se mimetizaría con Cristo. Todos sus discípulos parecerían gemelos de Cristo, su mover, su hablar, sus palabras, la manera de mover sus manos, su cabeza, de caminar, porque ellos eran seguidores de Cristo. Pero aún así, mis hermanos, en ese momento que Jesucristo les dice: y ustedes, ya no me interesan los demás, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Uno solo, mis hermanos, uno solo. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno solo puede reconocer a Cristo
Uno solo realmente fue imitador de Cristo. Uno solo habló como Cristo. Uno solo pudo llegar a ver al Padre en Cristo. Y uno solo, qué lamentable, uno solo llegó a tener revelación de lo alto. Llegó a tener revelación directa del Padre para reconocer que aquel era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Uno solo. Y es por esto que Jesucristo le dice a Pedro, bienaventurado seas, bendecido seas, por haber reconocido esto, que no lo reconociste tú, sino que te fue revelado de lo alto. Y a continuación, ¿qué leemos en el libro de Mateo, capítulo 16? Leemos que Jesucristo le dice que su revelación vino del Padre, no fue de él. Y dice, por tu sabiduría a ti te llamaré Pedro, que Pedro significa roca, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Solo le vino el trabajo a Pedro, sola le vino la obligación a Pedro, no porque él quiso, no porque la buscó, sino por la revelación que vino de lo alto, porque él no solo caminó con Cristo, sino que él conoció a Cristo. El día de hoy vemos cristianos que todo el tiempo están levantando contiendas, vemos cristianos que todo el tiempo viven en la envidia de querer lo que el otro tiene y que el otro no sea bendecido, porque empiezan en contiendas con Dios mismo, con argumentos de comparación. ¿Por qué él sí tiene ese ministerio y yo no? Si yo le dedico más tiempo a Dios. ¿Y por qué él tiene carro y yo no, si yo trabajo más horas? ¿Y por qué si él no tiene familia, es único y no necesita casa? Le regalaron una casa o pudo comprarse una casa y yo no, cuando tengo una familia de 10 integrantes y la necesito más que ningún otro porque estoy rentando. Cristianos que no conocen a Cristo. Cristianos que caminan con Cristo, pero no conocen a Cristo. Como aquellos dos que caminaron hacia Emaús, con los ojos cegados, con los ojos vendados. Como aquellos discípulos que vivieron pegados a Jesucristo las 24 horas del día, durante un poco más de 2 años, y no supieron qué contestar cuando Jesucristo les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y después tenemos el resultado de estos cristianos que caminan con Cristo, pero que no conocen a Cristo. Y es lo que vemos en la actualidad. Cristianos que buscan la profecía y no al profeta. Cristianos que buscan la bendición y no al dador de la bendición. Cristianos que buscan el alimento y no al dador del alimento. Cristianos que buscan la palabra y no al dador de la palabra. Son esos cristianos que no conocen a Jesús a pesar de decir caminar con Él. Son esos cristianos que van en busca de profetas, de palabra, de pastores, de nombres, de fama y no de Cristo. Y no nos dejemos engañar, mis hermanos, no nos dejemos engañar. Esto lo platicaba anoche en el momento de oración. Hay personas que hablan muy bonito. Hay personas que reprenden y exhortan muy bonito. Sacan fuera demonios, levantan inválidos, dan vista a los ciegos, hacen milagros, hacen arder a 3,000 personas, 5,000 personas que estén escuchándolas. ¿Por qué? Porque cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Pero no necesariamente significa que aquella persona conozca a Cristo. No necesariamente significa que aquella persona que está caminando el camino de Cristo, porque si está dando su palabra, si está hablando en nombre de Jesús, está caminando el camino de Cristo. Pero eso no significa que necesariamente conozcan a Cristo. Conocer a Cristo quiere decir tener intimidad con Él, tener comunión con Él, hacer una amistad con Él. Estar en oración, escudriñar la palabra, buscar cada día aprender más de lo que Él quiere para nuestra vida, de lo que espera de nosotros. Hay familias que viven juntas, matrimonios que hace años, 20, 30, 10 años viven juntos y no se conocen el uno al otro, porque no tienen ese momento de intimidad
de relación, de plática, de saber qué quiere el otro para su futuro, qué espera, qué sueños tiene, qué metas tiene, qué esperanzas tiene. Y esto mismo pasa con los caminantes que no tienen al camino. Hablan de Jesús, pero no conocen a Jesús. Predican aún en nombre de Jesús y levantan muertos en nombre de Jesús, pero no se relacionan con Jesús. Simplemente Jesucristo quiere usar a esa persona porque Él le place usarlo y lo usa. Y esto lo vemos en la historia de Sansón, en el libro de los jueces. Sansón fue un ungido. Dios lo usó para matar, inclusive con su muerte, a más filisteos de los que había podido matar en vida. Pero Sansón no estaba caminando con Dios. Sansón vivía en pecado, abusaba de la gracia, abusaba de la unción, andaba con prostitutas, después buscó una filistea, hacía de su vida lo que quería, y muchos cristianos del día de hoy están haciendo esto. Son cristianos que caminan con Cristo, que a la luz del día, a la vista de la gente, dicen yo soy cristiano, se congregan, van todos los domingos a la iglesia, algunos hasta predican, cantan, salen en Facebook con miles de seguidores, pero no conocen a Cristo. Si nosotros saliéramos a dar un paseo con un amigo, con la pareja, con el hijo, a caminar al parque, a disfrutar de un paseo, y empezamos a caminar 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, como suele hacer la gente ahora, cada quien con su teléfono en la mano. ¿Conoceríamos a esa persona con la que estamos caminando? Me parece que no. Me parece que si no hay una relación, si no hay una plática, si no hay una conversación, si yo le digo, él me contesta, le pregunto, me responde, sonreímos, platicamos, esa es la manera en la que puede darse el conocer a la persona con la que estoy caminando, porque si no, mientras tanto va a ser simplemente un compañero de camino. Y esto es lo que están haciendo todos el día de hoy, la gran mayoría de los cristianos que están pisoteando en nombre de Cristo. Y abusan de aquel versículo en el que Jesucristo dijo, si no están en mi contra, están a favor mío, si no están en mi contra, están conmigo. Abusan de la gracia, abusan de la unción, abusan del propósito, abusan del llamado. Y hay otros que están tan bien económicamente o en sus vidas aparentemente, en los ministerios enormes, preciosos, que bendicen miles de vidas, mientras atrás de ese ministerio se obre cualquier cosa. Y la gente dice, wow, qué unción, ese es un ungido, ese es un ungido. Pero esas personas caminan el camino. No estoy diciendo que todas, no estoy dando nombres, no estoy levantando falsos, no estoy dando acusaciones. Simplemente estoy diciendo lo que está pasando en muchos el día de hoy sin ni siquiera estar pensando en alguno de ellos. Sin ni siquiera estar pensando en un nombre. Pero esto es lo que está pasando con muchos cristianos el día de hoy. Toda la gente, wow, Dios lo bendijo. Conoce a Cristo. Cada vez que vamos a sus eventos, hay 10,000 personas en esos eventos. Dios lo usa, lo unge, lo ama. David nunca resucitó un muerto, hermanos. Nunca. Y fue el ungido de Dios. Fue el único hombre que la Biblia nos narra que su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios. Ustedes están entendiendo el peso que tiene eso, tener el corazón conforme al corazón de Dios. Quiere decir que David, a pesar de sus errores, día tras día, tras día, tras día, trataba de vivir alineado y de tener su corazón tal cual como era el corazón de su Creador. Nunca resucitó un muerto, nunca levantó un inválido. Nunca hizo un evento donde predicó y 10,000 o 20,000 personas cayeron por el suelo.
Entonces no nos equivoquemos, hermanos, no nos equivoquemos. No señalemos gente por creer que están ungidos simplemente por lo que están haciendo. Y tampoco digamos ser cristianos nosotros si no tenemos esa relación de intimidad con Jesucristo. Porque el día que Jesucristo nos diga, y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? No importa lo que diga el predicador al que siguen en Facebook, no importa lo que diga ese predicador que ven por la televisión, lo que les diga el profeta, los que les diga el maestro, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Cuál va a ser la respuesta de nosotros? El profeta fulano dijo que eres el Hijo de Dios. El maestro Mengano nos comentó que eres el ungido. Mi pastor dice que eres el Mesías, el que vino a darnos salvación, el que vino a darnos sanidad, el que vino a darnos vida eterna. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién decimos, hermanos, hoy que es Cristo? Se trata de relación. Conocer a Cristo es pasar momentos de intimidad con Él, es buscarlo, es entrar a tu cuarto, a ese rinconcito que puedes tener en la casa, aunque sea un solo cuarto. Buscar ese rinconcito, salir al parque a caminar para tener ese silencio, esa intimidad, esa soledad, donde solo son Él y tú. Buscarlo, saber qué le pone contento, saber qué le gusta, qué le entristece. Quedarnos arrodillados, sentados, parados, de la manera que quieran, simplemente porque queremos estar con Él. No porque estamos pidiéndole algo, no porque estamos esperando un milagro, no porque estamos buscando algo, sino porque lo amamos. Y cuando uno ama a alguien, cuando uno está enamorado de alguien, no necesita todo el tiempo estar platicando, pidiéndole algo. Eso no es el amor. Uno a veces se queda con su pareja cuando está muy enamorado, horas en silencio, abrazados, o mirándolo hablar, o esperando que te cuente qué quiere, qué espera, o simplemente estando ahí. ¿Por qué? Porque si cada vez que nosotros nos metemos a lo secreto, a pedirle algo, eso es una relación de abuso, no de amor. Y entonces es que seguimos caminando el camino, pero no tenemos el camino. Y entonces siguen naciendo estas generaciones de cristianos que alaban bonito, adoran bonito, cantan bonito, predican bonito, pero el día que verdaderamente tienen que dar una palabra de unción que ayude a los demás, no la pueden dar, porque el Espíritu Santo no puede hablar a través de nosotros. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. ¿Por qué? Porque no pasamos tiempo con Él. ¿Por qué? Porque no nos interesa, mientras seamos bendecidos igualmente. Hay que meditar mucho en esto, hay que meditar mucho en nuestro cristianismo, hay que meditar mucho en si estamos siendo simplemente caminantes del camino o estamos en el camino. Si Jesucristo se parara hoy adelante tuyo y te dijera, y tú, ¿quién dices que soy yo? ¿Cuál es la respuesta que le darías? Yo te lo voy a decir, no digas nada, probablemente dirías, tú eres el Salvador, tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador. Y eso suena precioso, porque es lo primero que se nos viene a la mente, porque ya leímos 1000 veces esta historia y no queremos pasar como los discípulos, como incrédulos, no queremos quedar mal, y menos si Jesucristo estuviera delante nuestro viéndonos. Y enseguida sacaríamos palabras bonitas para dejarlo contento y diríamos, tú eres el Salvador. Y la pregunta el día de hoy es, si tienes una respuesta para esa pregunta, ¿esa respuesta está saliendo de tu corazón o solo está saliendo de tu boca? Si yo digo que Él es mi Salvador, yo no tengo que ir a buscar la salvación con un brujo. Si yo digo que Él es mi proveedor, yo no tengo que ir a buscar la provisión con alguien que me haga un trabajo para que la economía mejore. Si yo digo que Él es mi sanador, yo no tengo que ir a recorrer de médico en médico cuando Él fue el que dijo hasta acá. Este era tu propósito de vida.
Si yo digo que Él es mi vida entera, yo no tengo que tener en la otra mano un plan B por si el plan A fracasa, porque si nosotros verdaderamente tenemos la confianza puesta en Él, el plan B no existe. Si la fe verdaderamente está puesta en el camino, entonces nunca vamos a pensar que ese plan A va a fracasar como para estar buscando un plan B. Palabras bonitas, cristianos bonitos, cristianos de publicidad, pero que no conocen a Cristo. Cristianos que la gente lo ve como ungidos, pero que no conocen en la intimidad a Cristo. Cristianos que dicen ser cristianos y que dicen estar ungidos y que dicen que siguen a Dios y que dicen que Él es toda su vida, pero a la hora de perdonar no perdonan, a la hora de amar no aman, a la hora de hacer las cosas bien prefieren hacerlas mal y luego de hacerlas mal pedir perdón. Caminantes que caminan el camino, pero no tienen el camino en ellos. Caminantes sin camino. ¿Qué tipo de caminantes queremos ser el día de hoy? Y esto quiero volver a recordarlo. Quiero volver a decirlo para que no se nos olvide y para que no nos confundamos. Sabemos perfectamente, la palabra lo dice, sin dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay que buscar una familia espiritual, hay que tener otras personas alrededor de nosotros que crean en lo mismo, para que oren unos por otros, para que nos ayuden, para que nos exhorten, para que nos levanten, para que nos edifiquen. Sí. Pero quiero dejar claro la otra parte de eso. El congregarse, el llamarse cristiano, el verse bonito en público, no necesariamente significa que conoces a Cristo. Cuando hay otros a los que nadie se está dando cuenta porque no está dando gritos en el cielo llamándose cristiano, pero esa persona lleva una verdadera relación de intimidad con Jesús. Esa persona se mete en la cámara secreta y puede pasarse horas arrodillado simplemente diciéndole, heme aquí, Señor, y queriendo sentir el poder del Espíritu Santo. Y hay otros cristianos que en su máximo esplendor, en toda la gloria que Dios les está demostrando en su vida en ese momento, siguen sintiendo envidia del ministerio ajeno, de la vida ajena, del matrimonio ajeno, de las posesiones ajenas. Caminantes sin camino. El pastor Otoniel Carranza está dando una serie de enseñanzas, si a alguien le interesa, para que se les pueda pasar el link, que están buenísimas, edificantes de una manera que no tienen idea, y trata del liderazgo, de sacar líderes de alto vuelo, de sacar líderes verdaderos, no líderes que solamente quieran mandar. Porque se dicen que la diferencia entre un jefe y un líder justamente es esa, que el jefe da órdenes y el líder dice vamos a hacerlo juntos. El líder saca más líderes, el líder quiere ayudar, no quiere ordenar. Y el pastor comentaba algo que a mí me hizo pensar muchísimo después de esa enseñanza que tomé anoche. Él decía, hablaba de los hermanos de José, tanto que envidiaban ese manto de colores que tenía José. Y él platicaba que cuando tuvieron el manto de José, sus hermanos, ese manto tan anhelado, el manto de colores, el manto que le daba a José una categoría superior a la que tenían ellos, no supieron qué hacer con ese manto. No supieron qué hacer con ese manto, hermanos, tanto que envidiaron ese manto de colores, tanto que lo quisieron, hasta que se lo arrancaron, se lo quitaron. No supieron qué hacer con ese manto, con esa túnica de colores. Ensangrentaron la túnica, vieron la manera de improvisar y salir de la situación porque no sabían qué hacer con esa túnica. Y él decía, el pastor Otoniel Carranza decía, que esto lo que significa es que uno no tiene que estar anhelando o envidiando ministerios ajenos o bendiciones ajenas. Platicaba también del manto de Elías, de que cada quien tiene su propia unción. Bueno, es una clase preciosa, por eso le digo que quien quiera puede tomarla y ser muy edificado. Pero en resumen es esto.
Es el no anheles algo que no te corresponde. No envidies la bendición que estás viendo que tiene el otro cuando sinceramente no sabes qué es lo que está pasando por dentro. O cuando no sabes por qué proceso pasó antes de llegar al palacio del rey. Que fue exactamente lo que le pasó a José. ¿Ustedes se imaginan las envidias que había alrededor de José? ¿Cómo puede ser que este extranjero haya salido de la cárcel y lo hayan levantado así cuando nosotros estamos sirviendo al rey, al faraón, hace tantos años? Estamos mostrando lo mejor de nosotros, pero nadie sabía cuál fue el proceso que había pasado José. Nadie sabía que José había pasado por el rechazo de su familia, por el odio, que lo habían querido matar sus seres más amados, que aquellos hermanos en los que él confiaba, en los que él amaba, porque José los amaba. José era inmaduro, era tal vez una persona que le gustaba hacer alarde de sus sueños y de las cosas que pasaban, pero él amaba a sus hermanos. Y aquellos quisieron matarlo, lo desaparecieron, lo vendieron como un esclavo, le hicieron pasar las 1001, le hicieron la vida imposible. Y nadie pudo imaginarse, al estar envidiando la bendición de José de ese momento por el proceso que él había pasado. Cristianos que no conocen a Cristo, caminantes que no tienen el camino, caminantes que envidian, caminantes que odian, caminantes que siempre están buscando lo que tienen los demás en lugar de pararse firmes en la roca y decirle: Señor, ¿en qué te puedo servir? Tal vez yo no sé hablar, tal vez yo no sé cantar, tal vez yo no sé hacer nada, realmente no sé hacer nada, pero algún talento, algún don habrás puesto en mí, yo aquí estoy y quiero servirte. Y Dios va a hacer el resto. Pero cuando somos caminantes que no conocemos el camino, siempre es más fácil el camino de la envidia, de los celos, del desamor, de la falta de perdón, o aún el camino del alarde. Así dice el dicho: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pedro no necesitó ir a meterse con las demás personas y a decirle: yo, Pedro, soy aquel que caminó con Cristo. Yo caminé con ese que ahora apresaron y que lo van a matar. Pedro no necesitó hacer alarde de las cosas que había visto, de las cosas que había escuchado, de las cosas que había vivido al lado de aquel que era el Hijo de Dios. Pedro no necesitó contar nada de eso y Pedro no necesitó aclarar, reafirmar que él caminaba con Cristo y que él era uno de los 12 discípulos, inclusive el primero al que Cristo había elegido. No, porque Pedro verdaderamente conoció a Cristo, no solo caminó con Cristo. Porque Pedro verdaderamente tuvo el camino en él y tan arraigado, que los demás podían notar en Pedro que él hablaba igual, que él caminaba igual, que él tenía los mismos movimientos, que él era uno de sus seguidores. Les voy a platicar algo brevemente de mi familia. Bueno, creo que muchos ya lo saben. Mi mamá ella es cristiana, ella casi siempre, desde que yo tengo uso de memoria, ella fue cristiana. Siempre se congregó, siempre sirvió, tuvo ministerios preciosos. El día de hoy igual ya sigue teniendo un ministerio hermoso. Siempre fue una mujer cristiana, nunca yo la vi faltar a su fe, nunca había situaciones en las que eran casi imposibles para cualquier humano y ella jamás tambaleó de su fe, nunca la vimos dudar de Dios. Pero en parte tal vez nosotros decíamos, pues está loca, pero debe ser normal si ella cree en lo que cree. Pero en cambio mi papá, que él no se congregó por mucho tiempo, él no tuvo una relación con Dios de que los demás dijeran, él es cristiano. Él tenía en su intimidad con Dios una manera que nosotros tal vez nunca la habíamos comprendido, nunca la habíamos entendido. Y el día de hoy yo me doy cuenta que esa es la intimidad con Dios, que no necesita decirse.
porque a pesar de la vida dura que tuvo él, a pesar del no congregarse, de no tener ministerios, de no ser un ungido, tampoco nunca yo lo escuché dudar de Dios. Nunca lo escuché dudar de Dios. Inclusive, él tenía tan presente a Jesucristo. Siempre yo platico esto con las Déboras y con las personas que conozco, que en la Navidad, cuando la Navidad es un festejo para todo el mundo, que nada más para todos es un festejo de regalos y de Santa, Papá Noel y esas cosas que creemos y que se hacen tan fácil si los que están alrededor nuestro no nos están enseñando qué pasa con esa fiesta. Y mi papá siempre ponía en la mesa un plato y un vaso de más. Y nosotros decíamos, estamos esperando visitas o nos mirábamos como hay un plato de más, somos 6 y hay 7 o somos 5. Y él decía todas las navidades que ese era el plato y el vaso del Nazareno. Y pues ya se imaginan, ¿no? Nosotros pequeños y alejados de Cristo y nos miramos y decíamos, ¡ah! Pero crecimos sabiendo que ese festejo, que ese momento, que esa fecha era una fecha que era importante para Jesús de Nazaret, era una fecha que conmemoraba a Él, era una fecha que se festejaba en su nombre. ¿Por qué? Porque Él no decía ser cristiano congregante, porque Él no se jactaba de ser un cristiano, de caminar con Cristo, pero Él conocía a Cristo. Él en su corazón sabía quién era Cristo. Y de esto se trata, hermanos, de conocer a Cristo. Ya cuando uno empieza a conocer a Cristo, es como cuando uno tiene una amistad, una relación bonita, obviamente uno quiere ir a su casa, conocer su casa, que esa persona venga a la tuya y conocerse, habituarse, ir, venir juntos. Y esto es lo que pasa con Jesús. Cuando uno le empieza a conocer verdaderamente, uno no quiere estar lejos de Él, uno quiere buscar una familia cristiana, congregarse, sentirse bien en familia, hablar con otros que pueden platicar las mismas locuras, que para el mundo son locuras las cosas del espíritu. Cuando uno busca amistades que sean compatibles con nuestro carácter, con nuestras pláticas, con nuestros gustos, porque si no las amistades no se pueden dar. Entonces es subsecuente. Conocemos a Cristo, queremos realmente caminar con Cristo y conocer a Cristo. Y lo demás se da solo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siente la necesidad de buscar una familia cristiana, nuestro corazón siente la necesidad de congregarse, de ir a escuchar una predicación, de ser bendecido con el momento de alabanza. Es subsecuente a conocer a Cristo. Pero si hoy viniera Jesucristo y te dijera, ¿y tú quién dices que soy yo? ¿Qué le vamos a contestar, hermanos? ¿Qué le vamos a contestar? Yo no quiero ser un caminante sin camino. Yo no quiero ser una cristiana sin Cristo. Yo prefiero que la gente muchas veces, y es lo que me pasa muchísimo, esa batalla de que la gente dude o de que la gente piense o que la gente diga que yo no soy cristiana o que simplemente me hago o que hago cosas que no me interesan. Porque yo no quiero decir que camino con Cristo, yo quiero conocer a Cristo. ¿Y saben quiénes se van a dar cuenta? ¿Quiénes se van a dar cuenta? Los deslumbrados, aquellos que te vean una luz, que brilles tanto una vez que conozcas a Jesucristo de una manera tan íntima, que hasta llegues a parecerte a Él, como le pasó a Pedro. Aquellos que te vean y se deslumbren con tu luz van a tener que decir, sigue a Cristo. Hay otros que lo reconocen también, pero no quieren decirlo, porque como ellos siguen al otro, entonces estarían reconociendo que Jesucristo es real, que Jesucristo te puede ungir para los propósitos que tiene para tu vida. Entonces prefieren levantar una contienda, una discusión y decir, no te creo. Hacerte dudar, ponerte tanto peso sobre tu vida hasta que dudes de si verdaderamente eres o no eres.
Y sinceramente el ser cristiano no se trata tampoco de serlo, se trata de sentirlo. No deberíamos, recuerden esto siempre, decir que somos cristianos si en nuestro corazón imitamos a Cristo, si en nuestra intimidad buscamos de Cristo, si tratamos de parecernos en nuestras palabras, en nuestras acciones, aún en nuestros pensamientos, por muy difícil que sea a veces perdonar al que nos hace mal. No deberíamos decir que somos cristianos. La gente sola debería decir, ¿y tú qué? ¿Eres cristiano o algo de eso? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué sonríes así? ¿Por qué siempre te ves bien? ¿Por qué tu vida es un desastre y dices que todo va a estar bien? Ellos mismos deberían decir, estoy seguro que Él camina con Cristo, como le pasó a Pedro. Yo creo que esta es la enseñanza del día de hoy, mis hermanos. Podríamos, porque si nos ponemos en la palabra hay tanto que hablar, que habría para seguir más y más. Pero un mensaje simple, fundamentados en la fe, fundamentados en la fe. Recuerden siempre esto, aquellas dos personas caminaron 11 kilómetros pegados a Jesucristo y no conocieron a Jesucristo. No se dieron cuenta hasta que aquel bendijo el pan y lo partió y se los dio. 12 discípulos vivieron pegados las 24 horas orando, comiendo, hablando, caminando al lado de Jesucristo. Y el día que Jesucristo les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tampoco supieron quién era. Entonces, ¿de qué lado queremos estar? Es la pregunta para esta semana que va a empezar. ¿De qué lado queremos estar? ¿Queremos ser un caminante? ¿Queremos caminar al lado de Jesucristo? ¿O queremos conocer a Jesucristo? Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza. Te doy gracias por aquellos que estuvieron conectados. Te doy gracias por aquellos que aún después, a la noche, mañana o el día que sea, vayan a escuchar esto. Yo te pido que nos des sabiduría, Padre, para aprender a vivir la palabra. Te pido, Señor Jesús, que nos ayudes a identificar si verdaderamente estamos conociéndote o solo estamos caminando al lado tuyo. Ayúdanos a ser caminantes que conozcan el camino. Ayúdanos a ser caminantes que el día que nos preguntes, ¿ustedes quién dicen que soy yo?, podamos responderlo, pero de corazón, no en automático. Ayúdanos, Padre, a no necesitar caminar 11 kilómetros para poder recién reconocer que tú eres Cristo. Camina al lado de nosotros, Señor, pero ayúdanos a conocerte. Danos ese anhelo, esa sed, ese hambre de querer conocerte cada día más. No solo de caminar al lado tuyo y decir, soy cristiano, camino con Cristo, soy un seguidor de Cristo. Yo no quiero, Padre, ser una seguidora tuya. Yo no quiero, Padre, ser un caminante al lado tuyo. Yo lo que quiero es conocerte. Lo que quiero es anhelarte cada día más. Lo que quiero es llegar algún día a tener el corazón conforme a tu corazón, como lo tuvo tu ungido David. Yo lo que quiero, Señor, es tener más momentos de intimidad. Es saber por qué sonríes, es saber por qué lloras, es saber si estás contento con lo que estoy haciendo. Yo lo que quiero, Señor, es que la gente diga, estoy seguro que es el que camina con Jesús. Que mis palabras, que mis acciones y sobre todo mi amor hacia los demás lo demuestren sin que yo tenga que decir soy cristiano. Gracias te doy por todas estas personas que están conectadas. Bendícelas, Padre, bendícelas, bendícelas, Espíritu Santo. Ayúdalos a conocerte más, ayúdalos a anhelar conocerte más. Aquellos que están caminando en el camino, ayúdalos a conocer también al camino. Aquellos que dicen soy cristiano, ayúdalos también a tener a Cristo en su corazón. Ayúdalos a buscar, Padre, al profeta mayor. Ayúdalos a buscar a ese que manda a los predicadores, a los pastores, a los evangelistas a dar la palabra que Él quiere.
Ayúdanos, Señor, a buscar al hacedor de milagros y no al milagro, a buscar a aquel que puede darnos el pan y no al pan, a buscar a aquel que es la palabra viva y no buscar a alguien que nos esté dando la palabra que solo puede venir de Él. Ayúdanos a confiar solo en ti, Padre. Ayúdanos a confiar solo en ti, Señor, y a no buscar a aquel que nos ayude a confiar, a no buscar un mensajero. Ayúdanos a confiar directamente de la fuente de energía. Gracias, Padre, por este momento. Gracias por esta palabra. Gracias por cada uno de los que están conectados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A ver, hay mensajitos. No veo exactamente quiénes son los que están conectados, pero Maximiliano Martínez, Hugo David Luna, 2 personas más. Pueblo escogido es el pastor Otoniel Carranza, poderosa palabra muy edificante, amén, me gozo de oír la verdad, aleluya, dice el pastor Otoniel Carranza. Él es el pastor que les comentaba que está dando unas clases que son preciosas, muy edificantes para que el que verdaderamente quiera crecer, para el que verdaderamente quiera dejar de solo caminar al lado de Cristo y empezar a conocer a Cristo. Si quieren pueden comunicarse con él a este Facebook de donde nos está hablando, para que él pueda pasarles el link y decirle los días de las enseñanzas. No se van a arrepentir. Nunca nos vamos a terminar arrepintiendo de nada que nos ayude a crecer y ser mejores para Dios. Nunca. Todo lo que puedan aprender, apréndanlo. Lo que puedan escuchar, escúchenlo. Saquen después sus propias conclusiones. Vayan a la fuente de la verdad, que es la Biblia, a ver si lo que dice uno, si lo que dice otro es cierto, pero es la única manera de empezar a crecer. Escuchar y escuchar, aprender, ver. Salim Teodora, Deus maravilloso, dice, amén, amén, Salim. Gloria a Deus, lembo pequeño para confundir los grandes, usa pequeños para mostrar que Él es Deus. Amén, amén, amén. Él usa lo pequeño para confundir a los grandes. Amén, claro que sí, Salim, claro que sí. Él usa lo que nadie quiere para avergonzar a aquellos que se sienten enaltecidos y que supuestamente creen tener al mundo en sus manos. Él usa a quien quiere. Gracias, Deus, me basta. Oh, no leo bien, o intuito. Gloria a Deus, amén, amén. Obrigado, Salim. Gloria a Deus Redentor, dice Salim. No veo quiénes son las otras personas que están conectadas, no veo si hay más mensajes, es que no sé cuál es el problema en estos videos en vivo, que cuando se corta, ya después es como que se empiezan a ver algunos mensajes, pero si no estoy equivocada, creo que está Silvio Beruti, amigo y hermano, te mando un abrazo grande, espero que la palabra haya sido de edificación para tu vida, para cada uno de los que están conectados, mis hermanos. Seguimos en oración, recuerden, todos los días de lunes a viernes entre 11 y 11:30 p.m. Los sábados a las 6 p.m. estamos con esta serie que la llamé Basado en la Palabra, porque como les decía al comienzo, es justamente situaciones que vivimos el día de hoy, pero que no son nuevas, están basadas en la palabra, porque ya lo vivieron hace 2000, 4000, 6000 años atrás. El siguiente jueves voy a empezar con una serie nueva de enseñanzas que se va a llamar Procesos y está basada en todos y cada uno de los procesos de estos grandes héroes de la fe del Antiguo Testamento. Los martes, no quiero olvidarme por si hay alguno que esté empezando a caminar con Cristo y a conocer a Cristo, los martes 8 p.m. estamos dando un discipulado que se llama Sígueme, que lo llamamos discipulado de los primeros pasos. Es para quien quiera ser un discípulo real de Cristo, aquel que no tiene ni idea de la Biblia, que tal vez solo dijo, Señor Jesús, yo quiero reconocerte como mi Salvador, pero ahora no sabe qué camino tomar. Nosotros simplemente estamos dando el mensaje para ayudarlos un poquito a aquellos que quieren conocer, qué hacer, qué no hacer. Ya obviamente es todo basado en la Biblia porque no hay otra manera de enseñar a seguir a Cristo. Fundamentado en la Biblia, todo. Pero ya después ustedes son los que van a empezar a saber de qué manera seguirlo. ¿Por qué? Porque va a ser una dirección de lo alto, una iluminación de lo alto, así como le pasó a Pedro.
Cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que en cada uno de nosotros tiene que pasar cuando empezamos a caminar con Cristo y a conocer a Cristo. Porque si no vamos a estar tal vez 30 años, 40 años caminando con Cristo, más de 11 kilómetros, como les pasó a aquellos discípulos que iban a Emaús. 50 años, toda la vida caminando con Cristo, pero sin conocerlo. Y esta es la idea de ese discipulado de los martes a las 8 p.m., que tengamos la posibilidad de poder enseñar un poquito a aquellos que no saben de qué manera arrancar en el camino de Cristo. Ya una vez que ellos estén ahí, una vez que ellos estén encaminados y empezando a conocer a Jesús, ya solitos van a ir pudiendo ellos leer la Biblia, empezando a interpretar solos, empezando a pedirle al Espíritu Santo que los guíe, que los ilumine, como nos pasa a todos. Bueno, mis hermanos queridos, les mando un abrazo enorme. Fue un gusto de verdad que podamos estar conectados un día más. Yo por mi parte los encuentro a los que siempre están en oración el lunes entre 11 y 11 y media p.m. y el martes en el discipulado. Que Dios los bendiga mucho. Les mando un abrazo enorme a la distancia a todos los que estén conectados, desde donde estén conectados, no sé desde qué país o lugar nos están viendo, pero que Dios bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias y todo el área alrededor de donde ustedes estén, que los use siendo luz, que los use para ser como Pedro lo fue en ese momento, que todos digan, creo que él sigue a Cristo, que no necesiten decirlo, que sus familiares inconversos, que sus amigos que no creen, que su barrio, su colonia, su provincia, su estado, la gente que los rodea, el colegio de sus hijos, digan, estoy seguro que Él es uno de los que camina con Cristo. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande y espero que las misericordias de Dios sean renovadas cada día sobre su vida.